Estudiamos el concepto de una ecuación diferencial de segundo orden lineal. En particular, analizamos las homogéneas. Dijimos que ellas satisfacen un principio interesante. Se denomina el principio de superposición, que nos dice que cualquier solución, cualquier par de soluciones forman, o mejor dicho, cualquier combinación lineal de dos soluciones es solución también. Eso es lo que dice el principio de superposición. ¿Listo? Bueno, hablemos ahorita un poco más sobre estas ecuaciones de segundo orden. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de las condiciones iniciales. Nosotros vimos anteriormente que, por ejemplo, cuando tenemos una ecuación diferencial nos dan una condición inicial. ¿Sí? Trabajamos en el caso de las ecuaciones de primer orden. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos de segundo orden, a medida que aumenta el orden, se pueden aumentar las condiciones iniciales que nos dan. En el siguiente sentido, yo tengo y2' más p por y' más q por y igual a de x. Esta es una ecuación de segundo orden lineal. Homogénea no, digamos que aquí es un R. Entonces, yo inclusive puedo establecer ya dos condiciones sobre la solución, ¿sí? Generalmente pedíamos una condición y era que pasara por un cierto punto, ¿sí? Pedíamos que y evaluado en un punto cero pues igual a un, digamos, k sub 0. Yo usar, o si somos más generales, bueno, coloquemos así, y evaluado en un x sub 0 da igual a un k sub 0 o un y sub 0. Sí, eso es lo que pedíamos antes. Bien. Sin embargo, si es de segundo orden, nos podemos permitir solicitarle más a la solución. Por ejemplo, que pase por ese punto y que además en ese punto también tenga una cierta inclinación. ¿Sí? Que y' evaluado en x0 sea igual a y1. Estoy pidiendo dos condiciones. Bien. Y eso lo podemos hacer cuando tenemos ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Listo? Y a esto es lo que se le llama un problema de valor inicial. Problema de valor inicial. ¿Sí? O con condición inicial, pues PBI. El libro lo denota así también. Y entonces, si tenemos de segundo orden, podemos considerar dos condiciones iniciales. ¿Sí? Pero aclaremos esto mejor con un ejemplo. Consideremos el siguiente ejemplo. A ver. Y un ejemplo que tenga que ver con lo que hemos trabajado hoy. Supongamos, ejemplo. Miren que hasta ahorita hemos dado definiciones y no hemos, digamos, en algún sentido estudiado alguna técnica para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Considere la siguiente ecuación diferencial, y2' más y igual 0, la que hemos trabajado hoy todo el día, toda la clase. ¿Sí? Y ahorita coloquemos dos condiciones iniciales. Supongamos que y evaluado en 0 debe dar 3 y y' evaluado en 0 debe dar menos 1/2. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a este problema? Pues decimos, no, pues recordemos, este ya lo hicimos. Recordemos que tenemos dos soluciones, o conocemos dos. Una que es y1 igual a coseno de x. ¿Sí? Y la otra es y2 igual a seno de x. ¿Listo? Pero ellas solitas no satisfacen las dos condiciones que están aquí. O sea, cada una de manera independiente no lo hace. Porque ustedes pueden notar, por ejemplo, que y1 evaluado en 0 da 0, coseno de 0 es 0. No satisface esta condición. y2 evaluado en 0, seno de 0 es 1. Tampoco satisface estas condiciones. Bien. Ninguna de las dos, de manera independiente.
¿Listo? Satisface las condiciones iniciales que nos pide el problema de valor inicial. Sin embargo, nosotros podemos decir, bueno, por el principio de superposición, esto también es solución. Es homogénea, miren. Entonces, es solución también expresiones de la forma C1 coseno de X más C2 seno de X. ¿Cierto? Eso es solución en virtud del principio de superposición. Esta es homogénea, lineal. Está todo bien, se puede aplicar el principio. Entonces, miren que aquí tenemos libertad o tenemos la opción de escoger dos constantes. ¿Sí? C1 y C2. Entonces, nosotros podemos escoger C1 y C2 de manera apropiada para que valgan la condición inicial que nos impusieron en este problema, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, como ustedes esperan, como lo hacíamos en el caso de ecuaciones de primer orden. Por ejemplo, si Y tiene esta forma, entonces Y evaluado en cero, ¿qué es? Y evaluado en cero sería igual a C1 por coseno de cero. Coseno de cero es 1, entonces C1 por 1 es C1. Más C2 por seno de 0, que es 0. ¿Listo? Y eso debe dar 3. ¿Listo? ¿Qué implica esta última igualdad? Pues esto implica que C1 debería ser 3. ¿Listo? Y ahora, la otra condición es que Y' evaluada en 0 es menos 1 medio. Entonces veamos. Si Y es esa combinación lineal, ¿cuánto es Y'? Ya lo habíamos calculado antes. Y' sería igual a la derivada del coseno, pues menos seno, entonces me haría menos C1 seno de X más la derivada de senos cosenos, sería C2 coseno de X. Y si evalúo esta función en cero, ¿cuánto da? Da Y' evaluado en cero. Entonces me daría, por ejemplo, seno de 0 es 0. Entonces este C1, pues que ya sabemos que este desaparece. Más coseno de 0 es 1. Entonces me haría que es C2 tendría que ser igual a ¿cuánto? A menos 1 medio. Sí. Entonces ya encontré las constantes. Entonces, la solución que me piden de esta de O es realmente aquí con un 3 y aquí con menos 1 medio. Listo. Pero aquí pasaron dos cosas interesantes, pues. Bueno, primero es que primera observación que se hizo es que las ecuaciones de segundo orden nos podemos permitir establecer dos condiciones iniciales, ¿no? Donde, ojo que aquí la condición inicial se establece en el mismo punto. Y evaluado en 0 y Y' evaluado en 0 también tienen que dar un cierto valor, ¿no? Mire que aquí es el mismo punto donde se establece la condición inicial. Lo otro es que o sea, en este problema en esta ecuación diferencial de segundo orden homogénea, nosotros conocíamos dos soluciones, ¿bien? Seno y coseno solamente. Conocemos esas dos. Permítame un segundo. Conocemos esas dos soluciones y resulta que ellas, de forma independiente, no eran suficientes para hallar la solución concreta que necesitábamos, que satisfaciera estas dos soluciones. ¿Sí? De manera independiente ya no podían hacer eso. Tuvieron que combinarse. ¿Listo? Entonces, eso motiva la siguiente definición que hace el libro aquí. Bien. Que nos dice, bueno, en general, una ecuación diferencial de segundo orden tiene una solución general. Una ecuación de segundo orden tiene una solución general. Y esa solución general es la combinación lineal de dos soluciones que son linealmente independientes. ¿Listo? Aquí dice, bueno, que esas soluciones en un intervalo y, bueno, puede ser soluciones locales, pero en nuestro caso generalmente es
Estas soluciones sirven en casi toda la recta, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? A ver, vamos a traducir eso. Coloquemos aquí. Definición. Este ejemplo anterior motiva la siguiente definición. Definición. Suponga que usted considere la siguiente ecuación diferencial. Considere este problema. Y' más P por Y' más U por Y igual 0. Ojo que tiene que ser homogéneo. Considere ese problema y considere eso. ¿Qué más consideramos? Considere Y1 y Y2. Dos soluciones linealmente independientes, de acuerdo a la definición dada anteriormente. Tienen que ser LI, eso es importante. Entonces, la solución general de esa ecuación diferencial, ¿sí? La solución general de, llamémosle a ese problema 1, a esta ecuación diferencial aquí, llamémosle 1. Entonces, la solución general de 1 es Y igual a la combinación lineal de C1 y C2. Listo. Esa es la solución general de esa ecuación diferencial. Por eso en el ejemplo anterior que nos dieron condiciones iniciales, nosotros conocíamos que coseno de X era una solución y seno de X era otra, pero ellas solitas no nos servían, tenía que ser la combinación de ellas. Es decir, tuvimos que trabajar fue con la solución general, ¿sí? De la E de O, que es esa combinación. Es importante que esas dos soluciones sean LI, ¿listo? Entonces, tenemos el concepto de solución general y además de eso, vamos a decir que Y1 y Y2 son una base del conjunto solución, ¿sí? Coloquemos por acá arriba. Diremos que Y1 y Y2 son una base del conjunto solución. Son una base. ¿Y por qué hablamos de una base? Porque es que eso tiene que ver mucho con el álgebra lineal, pues. Son una base del conjunto solución. ¿Cuál conjunto solución? El conjunto solución de esta ecuación diferencial. O sea que en el fondo estamos diciendo que todas las soluciones de esta EDO, homogénea lineal, segundo orden, todas las soluciones tienen que ser combinación de Y1 y Y2, siempre y cuando Y1 y Y2 sean linealmente independientes. ¿Listo? Eso es lo que estamos diciendo y claro, eso es una base porque esa es la característica de una base. Una base que son un conjunto de vectores que son linealmente independientes y que generan todo el espacio. ¿Sí? De hecho, esto lo podemos dotar con una estructura de espacio vectorial, ¿no? Porque nosotros podemos decir que, digamos, ¿qué solución? Uno puede considerar el espacio vectorial de todas las funciones que tienen derivada. Porque, sustentemos un poco por qué a eso le llaman base. Entonces, como yo creo que ustedes ya vieron álgebra lineal, podemos hablar un poco de eso, ¿cierto? Entonces, supongamos que ¿por qué hablamos de base? Entonces, consideremos el siguiente espacio vectorial, aquí como una observación adicional, una observación. ¿Sí?
Puede ir o no ir, no importa. Hagámosla. Observación. Si usted considera B igual al conjunto de todas las funciones, tales que f' existe, o sea, que las funciones que son diferenciales, que su derivada existe. Y esta derivada puede existir en un intervalo i. Existe en un intervalo i. En un intervalo AB. Coloquemos AB mejor. Donde A y B pueden ser infinito y menos infinito. Sí. Sí, las funciones que tienen derivada. Resulta que este conjunto lo podemos dotar con una estructura de espacio vectorial, ¿no? Le podemos decir que dotarle la suma normal, como se suman las funciones, ¿sí? Y un producto por escalar que sea una función multiplicada por 3, que es lo que hemos hecho habitualmente, ¿sí? Entonces, esto sería un espacio vectorial. Coloquémosle así, espacio vectorial. Bien. Entonces, si yo considero de este espacio vectorial todas aquellas funciones que me resuelven la siguiente DO, ¿sí? Entonces consideremos sea S un subespacio, o sea, un subconjunto de B, y tal que S es igual al conjunto de las funciones tales que, bueno, si es un subconjunto B, pues ellas tienen derivada. F' existe claramente por estar contenido en B. Y tales que, además, son solución de la DO. Son solución de esta DO. Y2' homogénea más P por Y' más Q por Y igual 0. ¿Sí? Entonces, este es un subespacio. ¿Listo? Miren, lo que estamos diciendo entonces en la definición anterior es que si yo conozco Y1 y Y2, dos soluciones de esta DO, o sea, Y1 y Y2 pertenecen a S, que son soluciones. Y si Y1 y Y2 son LI, entonces nosotros estamos diciendo que este subespacio lo podemos generar con Y1 y Y2, es decir, que este subespacio tiene dimensión 2 y que la base de ese subespacio es Y1 y Y2, que son dos vectores linealmente independientes, ¿no? Por eso aquí hablan de una base. Y además estamos diciendo también que cualquier solución de esta DO tiene que tener de esa forma, ¿sí? Tiene que ser combinación lineal de Y1 y Y2. O sea que no van a aparecer soluciones por allí extrañas. Si yo tengo una base, yo ya sé que mis soluciones son estrictamente de esa forma. ¿Listo? O sea, por ejemplo, esta de Y2' más Y igual 0. La que hemos trabajado siempre. Conocemos dos soluciones linealmente independientes, que son coseno de X y Y2 igual a seno de X, ¿cierto? Cualquier otra solución de esta DO tiene que ser combinación de seno y coseno. Cualquier otra. Es decir, que podemos tener certeza de que no van a aparecer soluciones polinomiales ni con funciones racionales. No va a aparecer una solución así, 1 sobre X cuadrado. No va a aparecer nada de eso. Tiene que ser una combinación de seno y coseno. ¿Sí? Entonces, eso que se estableció antes es un resultado importante. Bien, lo hacen como una definición, pero se puede demostrar. Es más bien un teorema. ¿Listo? Entonces, Y1 y Y2 son una base. Y la solución general es la combinación de ellas dos. Bien. Y ya vimos que es importante considerar la combinación lineal, porque si no, este problema que resolvimos hace un momento de valor inicial, ¿no? Donde aparecía que Y evaluado en 0 debe dar 3 y Y evaluado en Y' evaluado en 0 debe dar 1 medio. Si no hubiésemos considerado las dos soluciones, su combinación lineal, no hubiésemos llegado a una respuesta. ¿Listo?
Entonces tenemos ese concepto de base. Bien. Ahora, eh, ujú. Bueno, hagamos un ejemplo, a ver, para aclarar. Entonces consideremos la siguiente ecuación diferencial. Otro ejemplo allí. O un ejemplito bien hecho aquí, ejemplo. Y que reúna todos los conceptos que hemos estudiado. Entonces consideremos la siguiente ecuación diferencial. Y2' menos y igual 0. Permítanme, yo miro otra vez si está bien este tono. Sí, está bien. Y2' menos y igual a 0. Entonces nos pueden hacer esta primera pregunta. Muestre que las siguientes funciones son una base del conjunto solución. Muestre que y1 igual a exponencial de x y y2 igual a exponencial de menos x forman una base del conjunto solución. Listo. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? A ver, ¿quién me dice? ¿Una base de qué? Del conjunto solución. Y además de eso, resolver la DO con las siguientes condiciones iniciales. O bueno, coloquemos las condiciones iniciales arriba de una vez. Sí, coloquemos que ahí dice en el libro, y evaluado en 0 tiene que dar 6 y y' evaluado en 0 tiene que dar menos 2. Listo. Entonces, coloquemos las condiciones iniciales. Igual a 6 y y' evaluado en 0 tiene que ser menos 2. Listo. Entonces muestre que esa es la primera pregunta. Y la segunda es, entonces resuelva el problema de valor inicial, ¿no? O sea, encuentre esa solución con particular. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Problema de valor inicial. Resuelvo el problema de valor inicial. Bueno, vamos a resolver la primera pregunta. ¿Listo? Dice aquí, muestre que Y1 y Y2 forman una base. Una base. Entonces, ¿cómo muestro eso? ¿Quién me da una idea? Bueno, primero que todo, debería verificar, primero que todo, ellas deben satisfacer la DO. Tienen que ser solución de la DO. Y tanto Y1 como Y2. Después de que verifique que Y1 y Y2 son soluciones, importante verificar eso, ¿qué tengo que mostrar? Para que ellas formen una base. Que sea en combinación lineal. Que sean linealmente independientes, ¿no? Primero. Porque si no son linealmente independientes, no formarían una base. Y luego que ya estoy seguro que forma una base, entonces puedo decir que la solución general es la combinación lineal que usted dice ahí. Bien. ¿Cómo pruebo que Y1 es solución? Pues la derivada exponencial es ella misma. Entonces, Y1 derivada dos veces sigue siendo e a la x. ¿Sí? Menos la propia función, menos e a la x. E a la x menos e a la x es 0. Entonces, claramente Y1 sí es solución. ¿Cierto? Porque la derivada exponencial es ella misma. Si la derivé dos veces, sigue dando exponencial. Y probar que e a la menos x es solución, pues derivar siguiendo regla del producto. O sea, la derivada de e a la menos x es ella misma por la derivada interna, por menos 1. Eso es Y2'.
¿Y cuánto es la derivada de esa función de nuevo? Y2 prima prima. Pues sería derivar de nuevo el menos 1 queda allí, la derivada exponencial es ella misma por la interna. O sea que me quedaría un menos 1, queda ahí como constante, la derivada exponencial es ella misma por la interna, o sea, por otro menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1. Entonces queda simplemente e a la menos x. ¿Listo? Y es claro pues que y2' es igual a y2. O sea que y2', o sea, y2, 2' menos y2 da 0. Entonces también es solución. Entonces, bien, verifiqué que son soluciones. Pero eso no basta para mostrar que forman una base. ¿Sí? Debo mostrar ahorita que ellas son linealmente independientes. Y la pregunta que surge es, y1 y y2 son LI. En caso afirmativo, entonces ya habríamos probado que son una base. O si demostramos eso, no, aquí está incompleto. Son linealmente independientes. Entonces, ¿cómo muestro que son linealmente independientes? ¿Qué debo hacer? ¿Quién me dice? ¿Las dividimos? Eso, las dividimos. Muy bien. Entonces calculemos, cualquier cociente es válido, listo. Por ejemplo, hagamos y1 sobre y2. Alguien puede hacer y2 sobre y1, no importa. Las dividimos y eso me da arriba e a la x sobre e a la menos x. ¿Y esto da constante o no? Bueno, e a la menos x, como está con exponente negativo, uno puede escribir esto así, e a la x, y si esta expresión sube, queda con exponente negativo, o sea, por e a la x, ¿no? Por lo que es lo mismo, pues, si a ustedes les parece más chévere, lo hacemos así. E a la menos x es lo mismo que tener, por ahí un paréntesis aquí, 1 sobre e a la x. Eso es e a la menos x. ¿Sí? Bajo y quito el signo negativo en el exponente, ¿no? Entonces son propiedades de potenciación. Y si hago ley de la oreja, y esta de acá arriba lo veo como una fracción, también le coloco un 1, multiplico extremos con extremos, medios con medios. Entonces me haría e a la x por e a la x, que es e a la 2x, sobre 1 por 1, 1. Entonces quedaría solamente e a la 2x, y a la 2x es distinto y una constante. Eso no es constante, varía, ¿no? Conclusión, son linealmente independientes. Entonces son solución y son LI. Entonces forman una base. Esa es la demostración. Entonces sí. Y ya vimos las razones. Entonces podemos Profe, una decir, pregunta. sí, Con una simple, o sea, digamos, con la simple división esa, solamente con una se puede confirmar si es linealmente independiente o no. sí, con una de las dos. Por eso, eso es una pregunta buena. Porque yo coloqué que y2 sobre y1 es distinto de una constante, o es un o, ¿no? O sea que usted debe verificar una de las dos. O y1 sobre y2. Entonces, si usted verifica una o solamente una, pues ya. Con una sola. Listo. Listo. Bueno, de cualquier forma, cualquiera de las dos. Por eso es uno o. Si hubiese escrito i, entonces usted tendría que verificar las dos, porque es un i. ¿Sí? Tiene que verificar que y1 sobre y2 es distinto a una constante i. Pero como es un o, ese o ahí hace que se relaje la situación y con una sola base. ¿Listo? Entonces y1 y y2 forman una base del conjunto solución en efecto. Son soluciones y son LI. Entonces, en virtud de lo anterior, podemos decir que
que la solución general de esta ecuación diferencial tiene qué forma. Entonces, es una combinación de esas dos soluciones. ¿Sí? Entonces voy a colocar aquí. Entonces, la solución general de esa de O está perfectamente delimitada. Es Y igual a una constante C1 por Y1, es decir, por E a la X, más una constante C2 por E a la menos X. Listo, esa es la solución general. Bien, y esta es la que nos interesa a nosotros cuando es el caso de resolver el problema de valor inicial. Nosotros comenzamos a trabajar es con la general, ¿sí? Porque en un problema de valor inicial de ecuaciones de segundo orden, pues tenemos dos condiciones iniciales. Entonces tenemos que encontrar apropiadamente las dos constantes. ¿Listo? Entonces resolvamos el problema de valor inicial. Bien. Busquemos C1 y C2. Preguntas hasta aquí, así puntuales. Bueno, entonces Y evaluado en 0, ¿cuánto es? A partir de la solución general. Y evaluado en 0 sería igual a... Y evaluado en 0 sería igual a C1 por exponencial de 0. Exponencial de 0 es 1, pues sería C1. Más C2 por exponencial de 0 también, que es 1. 1 por C2, C2. Entonces llevarlo en 0 me da C1 más C2 y eso debe ser igual, por la condición inicial, a 6. Listo. ¿Y Y' cuánto es? Calculémoslo acá arriba. Un poquito acá. Y' es igual a C1 por la derivada exponencial, que es ella misma. Entonces C1 por E a la X. Listo. Más C2 por E a la menos X. Perdón, por la derivada exponencial de menos X. Que es, sale un menos por ahí en la derivada interna. Entonces queda menos C2 E a la menos X. Listo. Eso es Y'. Entonces, ¿cuánto es Y' evaluado en 0? Y' evaluado en 0. Aquí donde está X coloco 0. Aquí es C1. Entonces me quedaría C1 menos C2. Y esto tiene que dar, por la condición inicial acá, tiene que dar menos 2. ¿Listo? Entonces mire que me quedó un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Y mírenlo aquí. Bien. ¿Qué método puedo usar para resolverlo? Cualquiera, el que ustedes deseen. Sí. A mí me parece muy fácil usar el método de eliminación. ¿Qué pasa si sumo esas dos ecuaciones? ¿Qué se elimina? Sumemos. Si sumo esas dos ecuaciones aquí, sumo. C1 más C1 me da 2 veces C1. Y C2 menos C2 da 0. Y después del igual, ¿qué me queda? 6 menos 2, 4. Y me queda una ecuación ya donde puedo despejar C1. 2C1 igual a 4 implica que C1 es igual a 2. Y si C1 es igual a 2, ¿cuánto vale C2? Por esta ecuación me quedaría que C1 vale 2. Entonces 2 más C2 es igual a 6. Entonces C2 va a valer 6 menos 2, que es 4. ¿Sí? Entonces me quedó un sistema 2×2 donde logré encontrar C1 y C2. Por lo tanto, la solución al problema de valor inicial es lo que está encerrado en esta cajita con C1 igual 2 y C2 igual 4. Listo. Y así se satisfacen las condiciones iniciales. Entonces, esta es la solución de este problema de valor inicial. ¿Listo? ¿Quedó claro el ejemplo? Sí.
Entonces nosotros estamos por aquí ya. Aunque ustedes no lo crean, ya hemos visto todos estos ejemplos. Listo, hemos visto todo eso. Sí, desde aquí hacia ese ejemplo último que vimos ya lo hemos abarcado. Listo. Todas las definiciones, todo. Estamos aquí ya. Ya acabamos de resolver este problema. C1 igual 2, C2 igual 4. Listo. Vamos avanzando ahí, aunque no parezca rápido. ¿Preguntas? Profe, ahí entonces para hallar lo de la ecuación general, entonces solamente sería reemplazar la C1 y C2 en lo que hallamos. Exacto. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, y ya, y con eso tenemos la solución, listo. Entonces, hasta ahorita hemos estudiado unas definiciones y unos conceptos que son necesarios, pero miren que todo el tiempo nos han tenido que estar diciendo, mire, la solución de tal ecuación diferencial es tal y tal. Y miren que en el caso anterior nos plantearon la EDO, ¿cierto? Pues, el ejemplo que acabamos de resolver. Nos colocaron aquí y2' menos y igual 0. Y este fue el que acabamos de hacer. Y nos dijeron, mire, la solución es la exponencial de x y la otra es la exponencial de menos x. ¿Sí? Todo el tiempo estamos dependiendo de que nos digan cuál es la solución. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros encontramos la solución de una ecuación lineal de segundo orden homogénea? ¿Por qué nos tienen que estar diciendo cuál es la solución? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Listo? ¿Qué pasos hago? ¿Qué fórmula aplico? ¿Cierto? Sería la pregunta. Para solucionar qué ecuaciones, esta, miren, voy a escribirla aquí. y2'. Porque ya cuando tenemos las dos soluciones LI, pues ya sabemos hacer lo demás, ¿no? Pero ¿cómo tengo esas dos soluciones LI? Bien. De este tipo de ecuaciones. Entonces en el libro nos dicen lo siguiente, nos dice, mire, resolver este tipo de ecuaciones es complicado. ¿Listo? Para que usted logre encontrar solito Y1 y Y2, usted no va a poder todavía, tiene que esperarse. Usted no logra encontrar Y1 y Y2. La solución es base, ¿sí? Pero para que usted esté contento, vamos a darle un método para que si usted conoce por lo menos una solución, si usted conoce Y1, si usted conoce Y1, entonces ¿cómo encuentra Y2? LI. ¿Sí? Eso sí lo podemos hacer. ¿Listo? Y esa es la técnica que vamos a estudiar en la próxima reunión. Bien, porque no quiero, sí, digamos, según el contenido programático, hoy era para que estudiáramos eso y la próxima clase el método. Entonces hagámoslo así, para no llenarlos tanto de teoría. Entonces, en la próxima clase comenzamos aquí con este ejemplo 7. ¿Listo? Por ahorita ustedes pueden resolver unos ejercicios de los conceptos que vimos hoy. ¿Qué ejercicios? Veamos. ¿Qué ejercicio pueden hacer? Por ejemplo, el 15, el 16, el 17, el 18, ya los podemos resolver. ¿Listo? Porque miren, aquí nos dan las dos soluciones LI. Nosotros tenemos que probar que son base.